No es así. Tenemos que planificar lo que vamos a hacer, vamos a retroceder. Entonces la pregunta es, ¿se ve aquí la raíz supernumeraria? No se ve. No se ve. Pero como hicimos un buen colgajo, al momento de extraer las raíces, nos encontramos con que esta era la raíz que faltaba. Vamos a ver temas de planificación quirúrgica. Este es un caso para el siguiente año, para el siguiente curso, ¿no? Una extracción de retenida. Quiere decir que hay dos raíces. ¿Y por qué le estoy haciendo una línea punteada acá? Porque eso significa que ahí voy a hacer odontosección. ¿Qué voy a lograr con la odontosección acá? Lo que dijo Sheila, convertir una extracción compleja en dos extracciones simples, ¿no? Pero la radiografía es bidimensional. ¿Qué cosa nos falta aquí? Ya, en pocas palabras, ¿qué nos falta? ¿Qué cosa no tiene esta radiografía? Que no nos permite ver algo. No nos permite ver la tabla vestibular, ¿no? Hasta que levantemos el colgajo no vamos a ver exactamente cuánto de tabla vestibular tiene, a menos que le pidamos una tomografía. Pero no le vamos a pedir una tomografía computarizada para una extracción simple, ¿no? Es un poco contradictorio, por lo menos en nuestro país, ¿no? Pero lo cierto es que a nosotros nos falta, entonces tenemos que imaginarnos que uniendo la zona del cuello de este diente con este ángulo trazamos una línea curva y todo lo que está por debajo tenemos que asumir pequeña hueso. Yo no he visto al paciente, pero me imagino, trazo una línea curva acá, una curva, y digo, todo lo que está abajo de esta línea curva está cubierta con tabla vestibular. ¿Y cuál es el problema? Que para poder dividir ese diente, ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que hacer osteotomía. Claro, por eso es que ese diente se fracturó, aquí se le fracturó primero, porque no vio las cosas tridimensionalmente. Pensó que era la corona estaba entera, originalmente. Entonces tenemos que hacer este plan. Voy a proceder. Una vez que lo dividimos, como dice Sheila en dos, ¿cuál es el paso siguiente? Primero extraigo la raíz más recta. Y después me queda la número 2, la distal. La distal tengo que hacerle la manipulación de tal manera que al momento de hacer palanca con el botador, el diente no va a ir para allá porque va a quedar atascado. Tiene que seguir esta curvatura. Entonces, ese es el dibujo que yo les voy a pedir sobre la radiografía cuando tengan ustedes un caso que amerite hacer una extracción con colgajo. Hasta que nuestra cabeza se acostumbre y ya no necesitamos hacer eso. Pero al principio es necesario que ustedes tengan bien en claro ese plan. No lo hago en este caso, vamos a ver casos menos complejos, pero igual tenemos que hacer nuestro plan. En la radiografía, ahora tenemos el PowerPoint, vamos a dibujar cómo vamos a hacer el colgajo, vamos a dibujar cuánto de osteotomía vamos a hacer o pensamos hacer. Si es que vamos a hacer odontosección, ¿dónde le vamos a hacer odontosección? Y el orden en que los fragmentos van a ir saliendo. Todo esto está dentro de su cabeza, para que cuando llegue el momento, si es que ocurriera el percance, ya todos estamos preparados para resolver el problema. ¿Para qué sirve el colgajo? ¿Para qué sirve el colgajo? Para ver, para poder ver lo que está debajo. Porque nosotros a simple vista no podemos ver, a menos que tengamos una tomografía, pero la tomografía solo nos permite ver los tejidos duros, no nos permite ver los tejidos blancos. Después, paso siguiente, después del colgajo, hacer una osteotomía. Pero no es una osteotomía al azar, sino que tenemos que hacer la osteotomía pensando hacia dónde va a salir el diente, antes de extraer. Y después hacer la odontosección y finalmente el suturado. Miren, este es un caso de un gráfico que he sacado de un libro, el libro de Ginester. ¿Se puede hacer esta extracción con osteotomía solamente o es imprescindible hacerle odontosección? En el supuesto que solo hagamos osteotomía, quiere decir que vamos a tener que rompernos toda la tabla vestibular. Mucho. Vamos a crear un daño tremendo al paciente. Entonces, la siguiente alternativa es hacer un colgajo efectivamente igual que allá, igual descubrir la corona y luego cortar el diente exactamente a nivel de la corona. Pero, ¿dónde vas a hacer el punto de palanca, Mario? ¿Qué necesitas tener en cuenta para hacer el punto de palanca ahí? Donde está dibujado en el gráfico.
¿Qué es lo que ves ahí en la diapositiva, en esa figura? Ya le han cortado la corona y están haciendo punto de palanca aquí. Quiere decir que la osteotomía siempre es más grande o más amplia que el sitio donde vamos a hacer la odontosección, para que después de extraer la corona nos quede una porción de raíz en donde hacer palanca. ¿Se entiende? Lo voy a repetir. No es solamente que aquí se planifica una odontosección, de repente el agua acá al ras. Si la hago al ras, ¿dónde voy a hacer palanca? ¿Se entiende? Eso tenemos que pensar antes de hacer la cirugía, inclusive es parte de la planificación. Ya vamos avanzando un poquito más. Entonces, vamos a ver ahora, lo que va a cambiar es la radiografía. Para hacer la extracción de esa raíz, comenzamos por bien que estamos cerca de acá. ¿Cómo harías el colgajo? ¿Será un colgajo con una vertical? ¿Será un colgajo con dos verticales? ¿Será un colgajo de bolsillo? Si vamos a trabajar, yo le dije en la clase de colgajos, si vamos a trabajar solo superficialmente, nos basta con hacer un colgajo o una incisión festoneada en el cuello de los dientes, ¿no? Decolamos el tejido por vestibular y vas a ver un montón. Pero si vas a trabajar, en este caso con osteotomía, más hacia apical, necesitamos hacer una incisión un colgajo que contenga una incisión vertical o dos verticales. ¿Cuál quieres? ¿Con dos verticales o con una vertical? A ver, si es una, ¿dónde iría la vertical? Se entiende que está haciendo el festoneado acá. ¿La vertical va acá o la vertical va en la molar? ¿Qué nos dice nuestro sentido común? ¿Es más fácil decolar por mesial o decolar por distal? Por mesial. ¿Por distal? Mesial. Por mesial. Entonces la vertical, si la hacemos, debe estar por mesial. Si es que hacemos uno, también podemos hacer dos. Pero vamos a seguir los procesos de la ortodoncia. Entonces, acá está, ¿no? La incisión festoneada. De repente me puedo ir un poco más hacia el diente mesial. Pero es el espíritu. ¿Se entiende? Voy a hacer una incisión vertical por mesial de la raíz y una incisión festoneada, disculpe que está correcto, debe ser así curvo, en la misma cresta. Y eso nos va a permitir ver adecuadamente la zona anatómica para poder hacer el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hicieron el colgajo. Adrián, ¿qué sigue? No, ya está la incisión, ya está la incisión, ya está el colgajo. La incisión es el trazo que hacemos con el bisturí, el colgajo lo hacemos después de decolar. Ya decolaste el colgajo, ¿qué sigue? Osteotomía. ¿Hasta dónde piensas hacer osteotomía? Ahí dice plan A, es decir, que hay dos posibilidades. Vamos a ver. ¿Con cuál de las dos coincide lo que tú estás pensando? ¿Hasta dónde crees tú que sea necesario hacer osteotomía? Por si acaso, hay varias formas de resolver lo mismo, no hay una sola forma. Es decir, no existe la forma correcta, hay varias formas correctas de hacerlo. ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Cuál es el sentido común? ¿Qué cantidad de raíz vas a descubrir con tu osteotomía? ¿Todo? ¿La mitad? ¿Un tercio? ¿Quieres sacar la raíz a cuerpo entero? No lo sé. ¿Cuál es tu decisión? ¿Alguien que nos ayude? Ya sé, Alberto, Luciana, que está con Marjorie analizando el caso. Yo creo que me iría más a lo seguro, sacar todo cuerpo. Sacar todo, o sea, osteotomía del remanente a cuerpo completo. Así. Todo, no está todo. Es una opción. Es una opción. Alberto ha decidido hacer la extracción, desgastar el hueso vestibular. Entonces llega el momento en el cual está viendo toda la raíz, le hace una palanca y el diente por cualquier lado va a salir. Ahí está. ¿Tiene lógica? Tiene lógica. Pero el problema es que Alberto no es conservador. Se está llevando toda la tabla vestibular. Adrián es más conservador. Vamos a ver la sugerencia de Adrián. Porque todos tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver el plan B.
¿Cuál es el plan B? El plan B es el que nos dice Adrián. El colgajo es el mismo, ¿no es cierto? Perfecto, el colgajo es el mismo. La osteotomía va a ser diferente. Ya está, solamente osteotomía ahí, porque quiere conservar el puente de hueso en cervical, porque es el que mantiene la altura de la cresta, para que después la encía se quede en ese lugar y no haya un colapso. ¿Qué pasa cuando hacemos la extracción con la técnica que nos ha sugerido Alberto? Toda la tabla vestibular se colapsa, toda la encía se retrae y finalmente la encía, el diente está acá y la encía queda acá. Y cuando le hacen un puente de 3 piezas, está en el curso de prótesis fija, ese diente que está al medio, que se llama póntico, resulta un diente grandazo, antiestético. ¿Correcto? Entonces alguien dice, no, vamos a ser más conservadores, ¿no? La idea es la siguiente. Entonces la idea de ¿cuál es? ¿Vas a sacarle la raíz por ese huequito? ¿Saldrá por ese huequito? Palanca. Ondosección, ya está. ¿Y dónde le hacen la ondosección? Ahí está el hotel, la ondosección. Y por ese pedacito, por esa ventana, sale ese ápice. No, el ápice me refiero. Sí. ¿Y qué hace después? ¿Qué hace después? Quiere decir que el pedacito lo van a sacar por vestibular. Ahí está. Por vestibular. ¿Y qué hacen con el resto del diente? ¿Por dónde los traes? ¿En dónde? Por el lado que A ver. Eso se llama la técnica de la ventana ósea. ¿Se acuerdan que veíamos en el gráfico anterior que se dejaba una pestaña de diente libre? Por aquí le haces palanca y lo empujas para acá. Eso se llama la técnica de la ventana ósea. En la técnica de la ventana ósea se hace una ventana en el hueso, una osteotomía en el hueso, y el objetivo es no romper, no quebrar esa parte del hueso, conservar esto. Y lo de acá o se rellena con nuevo hueso o esperamos que se regenere por sí solo. Pero ya no existe la pérdida de hueso a este nivel que haría que el hueso tome esta forma. Sería el resultado mucho más estético. Entonces vemos que en un caso tan simple tenemos dos opciones y hasta podemos tener más. Pero nos quedamos con las dos. ¿Se entendió? Entonces tienen que hacer su plan A y tienen que hacer su plan B. Pero si yo quiero hacer el plan B, no puedo hacer una osteotomía de frente grandaza. Si ya la osteotomía está definida, ya la ondosección está definida, ya el brazo de punto y palanca ya está definido antes de empezar la cirugía. ¿Se entendió? Todo lo tenemos que planificar. Con la práctica a veces ya obviamos algunas cosas, pero la verdad es que en nuestra cabeza siempre está el tema de la planificación. Despierta la Chantal. ¿Cómo hacer la extracción de este rebanel de Chantal? Fuerza, ya la otra semana es Navidad. Un remanente radicular inocente. ¿Cuál es el problema? Si ha cerrado el espacio, no va a salir para oclusar, ¿no es cierto? Por más palanca que haga, no va a, ¿hacia dónde va a salir? Hacia el vestíbulo. Y si no